Ya bueno. Bien, comenzamos entonces con la clase de Historia Universal, ¿ya? La clase de Historia Universal del día de hoy. El día de hoy. ¿Entiendes? Ya estamos llegando a fines de octubre, ya estamos en los últimos días de octubre, y entonces vamos a tener la siguiente clase. ¿Qué dice? Dice lo siguiente. Historia Universal. Y ahí tenemos una imagen clásica de lo que es Roma. ¿Quién no conoce ese lugar? De repente, aunque sea por foto. En este caso estamos hablando del qué? Del Coliseo Romano, los gladiadores. ¿Ok? El día de hoy vamos a conversar de lo que es Roma Antigua primera parte. Roma Antigua primera parte. Eso es lo que vamos a conocer. Una mirada general de lo que es la Roma Antigua. ¿Está bien? Una de las culturas clásicas de nuestra historia universal. Ya hemos hecho lo que es Grecia, ahora nos pasamos a lo que es Roma. A ver, ¿qué tenemos? Primero, debemos saber entonces cuál es la ubicación de Roma. La ubicación de Roma. Ese es lo primero que debemos trabajar, ¿no? La ubicación. A ver, dejamos esto por aquí y esto por aquí. Ya está, ya. Ubicación. ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en la península itálica. Ese es lo primero que debemos saber. En la península itálica. ¿Está bien? Ya hemos dicho, Europa tiene tres penínsulas. Mire el mapita. Península ibérica, aquí está. Península itálica, aquí está. Península balcánica, aquí está. Los Balcanes ya lo hemos visto. La zona de los Balcanes ya lo hemos visto. Es Grecia, la Grecia clásica. Esto vimos. Ahora nos trasladamos a la otra península, que es la de acá, Italia. ¿Está bien? Entonces, eso es importante saber. Región, ¿cómo se llama la región? La región se llama el Lacio. El Lacio. Esta región de Lacio se encuentra a orillas de un gran e importante río, el río Tíber. El río Tíber es el río que le va a brindar, ¿no?, el agua necesaria para el desarrollo de la ciudad de Roma, que luego se transformará en un imperio, ¿ya? Y se encuentra a los pies de un monte llamado el Monte Palatino. El Monte Palatino. Ya está. Esa es la ubicación. Seguimos. Hacia el oeste, miren el mapita, acá está Italia, esta es la península itálica. Hacia el oeste, el mar Tirreno, o sea, el que está aquí, ¿me entiendes? Hacia el este, el mar Adriático y el mar Jónico. El Adriático es este que está aquí, ¿ya? Este que está aquí. Este es el Adriático. Y el Jónico es el que está aquí. ¿Entiendes? Debes recordar que se le llamaba Jónico también a un límite de Grecia, ¿te acuerdas? Grecia al oeste estaba el mar Jónico. Ahora el mar Jónico está al este de la península itálica. Acá está mar Jónico, Adriático, Tirreno. ¿Ya? Al final todo es mar Mediterráneo. Al sur, mar Mediterráneo. Aquí está. Mar Mediterráneo. Al sur. Y al norte, los Alpes. Acá están los Alpes. En esta zona de acá están los Alpes, ¿no? Que es la cordillera, ¿no? Tú sabes, la cordillera, los Alpes. Entonces, fácil de recordar dónde se encuentra la península itálica. Creo que no habría problemas ahí. ¿Está bien? Los orígenes. Bueno, los orígenes son de dos tipos siempre. Un origen histórico, real, verdadero, y un origen, pues, mítico, mitológico. ¿Ok? Y entonces, en el origen mitológico, debes recordar, alguna vez habrás escuchado, de la leyenda de Rómulo y Remo, que estos hermanos sobrevivieron al ser amamantados por una loba, al ser encontrados por unos campesinos. ¿Me entiendes? Trataron qué cosa de deshacerse de ellos por parte de su tío, un tal Amulio. Esos niños que se pensaba que iban a morir porque fueron dejados en canastos en el río Tíber, al final como fueron salvados, ellos al final buscan su origen y al buscar su origen se vengan de su tío Amulio y logran pues
fundar Roma, aunque verdaderamente fue uno de ellos el que fundó Roma, como lo vamos a ver más adelante. Pero esta es la historia más o menos, esa leyenda que da origen a lo que es Roma. La verdad histórica no es así, claro está. La verdad histórica habla de distintos pueblos que llegaron a vivir a la península itálica. Por ejemplo, los lacios, los etruscos, los sabinos, ¿me entiendes? Ellos son los principales, los latinos. Son distintos pueblos que comenzaron a llegar y unos se comenzaron a imponer a los otros. Y en esa imposición de unos hacia otros es que van a hacer ¿qué cosa? Van a hacer lo que es la historia de Italia. ¿Está bien? Eso es lo que te tendría que decir en este aspecto. Ahora, ¿cómo está su sociedad? A ver, ¿cómo es su sociedad? La sociedad. Esto sí te voy a preguntar, por si acaso. Esto sí fijo que te voy a preguntar. Por ejemplo, sociedad. Los patricios son el sector dominante. Son el sector dominante los patricios. ¿Ya? Son descendientes de los fundadores. Contienen derechos de ciudadanos. Son los nobles. Son los dueños de tierras. ¿Entiendes? Y en el sector dominado, los plebeyos. Los plebeyos son los del pueblo, son los pobres, son los que no tienen tierras. Sus derechos son limitados, básicos. ¿Ok? Y entre los patricios y los plebeyos hay un sector intermediario, los clientes. Los clientes. Los clientes son hombres libres. Alguna vez, se dice, alguna vez los clientes fueron patricios, pero que cayeron en desgracia, que perdieron sus propiedades, se volvieron pues, ¿no? Pobres, pero como eran ciudadanos, no podían ser plebeyos. Por eso estos clientes son hombres que pertenecían a los patricios, pero que ahora, por ser pobres, están en una situación intermedia. Para poder subsistir, para poder sobrevivir, los clientes se convierten en vasallos de los patricios, en sirvientes de los patricios. Viven con ellos. Ellos lo mantienen, porque no pueden juntarse con los plebeyos. ¿Entiendes? O sea, un cliente al final es un patricio que ha caído en desgracia, se podría decir así. ¿Entiendes? Entonces, patricios, plebeyos son los dos sectores extremos y en el intermedio, los clientes. Y por último, en la parte más baja, los esclavos. Los esclavos. Ellos son los esclavos. ¿Está bien? Otra parte que se debe explicar es el proceso histórico. ¿Ok? El proceso histórico. En el proceso histórico vamos a tener lo siguiente. Toda la historia de Roma se divide en tres grandes etapas. Tres grandes etapas. La monarquía, la república y el imperio. La monarquía, años 753 al 509 a.C. La república, 509, ¿no? Antes de Cristo al 29 a.C. Y el imperio, del 29 a.C. al 476 después de Cristo. Ya sabes dónde apareció Cristo entonces. Apareció en la etapa imperial. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuál es la diferencia acá entre estos periodos? Monarquía, un rey. República, no hay presidente. El Senado maneja todo. Imperio, el emperador. ¿Ya? Así que mucho cuidado con eso. ¿Quién es más poderoso, el emperador o el rey? Dime, Ángel. ¿Quién es más poderoso, el emperador o el rey? El emperador. Ah, ya. El emperador viene de imperador, de que impone. El rey todavía tiene algún cierto control. El emperador ya es superior, ¿entiendes? Superior. Es como dicen, pues, rey de reyes. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, ese es el proceso histórico.
Mira, te estoy dando lo básico y necesario para Roma. Acá no estoy hablando, por ejemplo, de economía, del comercio, que hay que hablar un montón ahí todavía. Te estoy dando lo puntual que me tienes que aprender de Roma. Lo puntual. ¿Entiendes? Monarquía, república, imperio. En ese orden, por favor. En ese orden. Ahora, pasemos a la monarquía. Y acá es donde las cosas se van poniendo un poquito difíciles. Se van poniendo un poquito difíciles. ¿Por qué? Porque comienzan a aparecer los reyes, pues. Y muchas veces estos reyes que tuvo Roma no son muy conocidos dentro de la historia. Más se preocupan por saber de Octavio, de Julio César, ¿no? De Augusto. Más se ponen a pensar en estos personajes. Pero todo tiene un origen y el origen está en la monarquía romana. ¿Entiendes? Esa monarquía romana tiene dos dinastías, ¿ya? Esa monarquía romana tiene dos dinastías, ¿está bien? Dos dinastías. Una se llama, ¿qué cosa? La dinastía latina. O sea, ¿quiénes son los fundadores? ¿Quiénes son los fundadores de esta llamada dinastía, ¿no? Dinastía latina, ¿no? Simplemente el pueblo de los latinos, pueblo de los latinos. Yo te dije que había un pueblo originario en Roma, un pueblo originario en Roma. Ese pueblo es el pueblo de los latinos, el pueblo de los latinos. Y ellos fundaron su dinastía. Profesor, ¿qué quiere decir que fundaron su dinastía? Quiere decir que ellos dejaron lo siguiente. Tenían un rey y su hijo era el siguiente rey y su hijo era el siguiente rey. Cuando tú haces esa sucesión, esa es una monarquía. ¿Me entiendes? Esa es una monarquía. ¿Está bien? Listo. En la dinastía latina, vamos a tener al primer gobernante. El primer gobernante se llama pues Rómulo, uno de los hermanos, ¿te acuerdas? Rómulo y Remo. ¿Quién es el fundador de Roma? Rómulo. Rómulo es el fundador de Roma, por si acaso. Rómulo. ¿Quién le sigue? Numa Pompilio. ¿Qué me tienes que aprender de Numa Pompilio? El templo de Jano. Tulio Hostilio, Roma la primera potencia del Lacio. Profe, primera potencia del Lacio. ¿Qué es el Lacio, profesor? Recuerda, regresamos y ¿qué era el Lacio? Acá, la región donde se ubicó Roma. La región se llama el Lacio. Entonces, quiere decir que ahí había varios pueblos, pero que gracias a Tulio Hostilio se convierten en el más importante pueblo de todos los que están ahí, en el más importante pueblo de todos los que están ahí. ¿Está bien? Ancomarcio, puerto de Ostia. Si hablamos que Ancomarcio de la dinastía latina ha colocado un puerto, quiere decir entonces que ya se está desarrollando tremendamente el comercio. El comercio. Se está desarrollando pues el comercio, ¿no? El comercio se convierte en una actividad importante para el crecimiento de Roma. En ese momento, Roma solamente era una partecita nada más. ¿Ok? Mira, ve, mira el mapita. Mira el mapita. O sea, no vayas a pensar que Roma siempre fue así, ¿ah? No. Esta Roma que tú ves acá, toda la parte amarilla, es la Roma imperial, que llegó hasta las Islas Británicas. La Roma imperial, el imperio. Cuando yo te estoy hablando de la Roma en este momento, de la monarquía, solamente es esta partecita de acá. Ahí empezó la decadencia, ¿no? Cuando llegas al imperio. Ajá, después. Claro, ahí es la decadencia. Ahí es la decadencia. Así es. Ahí es la decadencia. Cuando yo hablo en este momento, por ejemplo, de Roma, yo estoy hablando acá de la Roma monárquica, de la dinastía latina, o sea, la Roma de aquí.
Nada más. Ese es Roma. No estoy hablando de todo lo demás. No, para nada. Estoy hablando de Roma, ese círculo que he puesto ahí. Ese es Sí, Roma. pero aún así ese trocito es grande. Claro, exacto. ¿No? Bien, entonces, eso es lo que debemos entender. Ahora, otra cosa más. Acá. Ya está la dinastía latina. Ahora, entonces, no te olvides, Rómulo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Ancomarcio. Un poco difícil, ¿sí o no? Un poco difícil. Rómulo, Numa Pompilio, Ancomarcio. ¿Ya? ¿Me entiendes? Ahora, los latinos tienen esa dinastía. Ancomarcio no tuvo descendencia. Al no tener descendencia, hay peleas por el poder. Al haber peleas por el poder, ¿quién asume? La dinastía etrusca, otro de los pueblos que estaban en esa zona, otro de los pueblos que estaban en esa región. Dinastía etrusca, otro de los pueblos que estaban en esa región. ¿Está bien? ¿Quién es el hombre más importante de la dinastía etrusca? Va a ser el último, pero vamos en orden para llegar para él. Por si acaso, cuando a veces te hablan de la dinastía etrusca, te dicen el gobierno de los tarquinos. Claro, porque hubieron algunos gobernantes llamados pues tarquinos, nada más. Era un nombre especial que utilizaban ellos. No significa nada, sino que ese era el nombre que era común. Es como decir que antes la mayoría se llamaba José, llamaba Carlos, se llamaba César, eran repetitivos los nombres. Dinastía etrusca. Tarquino el Antiguo. ¿Qué construye él? El Foro Romano. La próxima semana lo vamos a visitar con el Google Maps. El Foro Romano. La Cloaca Máxima. ¿Tú sabes que hay en una cloaca? ¿Qué es una No, cloaca? ¿Qué profesor. hay en una cloaca? Creo que es como una laguna. Laguna. Como, profe, no una laguna, pero creo que es como una Entonces, laguna. ¿cómo es cómo Profe, yo cómo sabía interpreto con eso? que era una cloaca, pero no me acuerdo. A ver, ¿quién me podría decir una cloaca? ¿Mm? Una cloaca es un sistema de desagüe para Roma. Un sistema de desagüe para Roma. ¿Me entiendes? ¿Como nuestras cañerías? Exacto, pero no, pero las cañerías son de agua. En este caso, No, pero ese es como el desagüe. entre dos Es rocas. un conducto, es como un Así, es como conducto. un ducto. Conducto para las aguas ya utilizadas. ¿Y por qué eso es importante, profesor? Roma, por primera vez, tiene ese tipo de construcciones. O sea, eso que demostraba que Roma de alguna manera ya se preocupó en algo por la higiene de su población. Porque antes la gente hacía donde quería. Entonces, Ay, no, una qué cloaca asco. máxima es un sistema de desagües. ¿Entiendes? A eso se refiere. Y el circo máximo. El circo máximo es un lugar donde puedes ver, por ejemplo, carreras de caballos. ¿Alguna vez has visto, por ejemplo, la película Ben-Hur? No, profe, he visto el hipódromo. Ben-Hur, ¿nunca han visto Ben-Hur? En No, época profe. de, No, en época me incluso de, quisieron que la vea, pero no quería. en época incluso de Semana Santa siempre lo pasan en televisión Ben-Hur. ¿Ok? Es una serie de carreras de caballos que se daban justamente en el circo romano. Lo que actualmente justo tiene que ver con lo que tú dijiste, un hipódromo, así. Pero la cuestión está que la carrera era los caballos adelante y tú atrás. ¿Me entiendes? Los caballos adelante y tú atrás. Guerra, pues, profe. Profe, ¿cómo que tú atrás? Claro, eso luego se va a utilizar para la guerra. Pero acá eran concursos de quién avanza, quién recorre ese lugar más rápido. ¿Me entiendes? Era un lugar de distracción para ver ese tipo de actividades. El circo máximo. Entonces, todo eso es de Tarquino, entonces, de Tarquino el Antiguo. ¿Ok?
Luego tengo a Servio Tulio, otro de los gobernantes de la dinastía etrusca. Servio Tulio, ¿ok? Él simplemente las murallas de la ciudad de Roma, Roma amurallada nada más. Luego viene Tarquino el Soberbio, Tarquino el Soberbio, ¿no? Tarquino el Soberbio asesinó a Servio Tulio, asesinó a Servio Tulio, Tarquino el Soberbio. Asesinó a Servio Tulio, al de aquí, y tomó el poder. Y a este Tarquino el Soberbio también lo van a sacar del poder. Sus sobrinos, Tarquino Colatino y el otro se llamaba Junio Bruto. Repito, por favor. Entonces, a él le van a dar, recalco, repito, Tarquino Colatino y Junio Bruto. Son los que van a lograr sacar del poder a Tarquino el Soberbio. Y esos dos darán el nacimiento a una nueva etapa de Roma, una etapa más amplia históricamente, una etapa que tiene mayor cantidad de datos. Esto es lo básico con estos personajes, dinastía latina y dinastía etrusca. Este es el momento inicial de Roma. Ni siquiera ha salido de la península itálica Roma. ¿Entiendes? Su expansión se va a dar recién a través de la República, con el periodo que viene. Ahí recién puedo hablar de una expansión, de un desarrollo con amplitud. ¿Está bien? ¿A qué etapa me refiero, profesor? A esta etapa de acá. La República. La República Romana. La República Romana. Esa es. La República de Roma. En la República, ¿ya? En la República hay instituciones políticas importantes y son dos. Son las que estás viendo aquí. El Senado dirigían la administración interna y la política externa del gobierno romano. En la República, y esto apréndelo bien, en la República, la institución más importante, más poderosa que tenía la mayor decisión era el Senado, por encima incluso de los cónsules. ¿Alguna vez habrás escuchado de los cónsules? El cónsul de Roma. ¿Entiendes? El Senado era como el Congreso, nuestro Congreso, y los cónsules es como decir presidente. ¿Entiendes? Pero en este caso en Roma, en la etapa republicana, había dos cónsules. ¿Y sabes quiénes elegían a los cónsules? Los del Senado. Los del Senado elegían a los cónsules. Los cónsules ejercían funciones de gobierno. Además de funciones de gobierno, funciones militares. Funciones militares. Además, la administración de justicia. Y al final habían dos cónsules, acá como ves en la imagen, dos cónsules, que supuestamente están ahí presentes y podrían ser considerados la máxima autoridad, pero la realidad no era así en esos cónsules. Esos cónsules dependían del Senado. ¿Entiendes? El Senado a veces los podía destituir y cambiar de cónsul y punto. Ya no estamos hablando de una monarquía donde le hacen caso al cónsul y punto. No. Estamos hablando de una república donde el Senado tiene el mayor peso, donde los patricios romanos están en el Senado y se sienten los más poderosos. Si había peligro nacional, por ejemplo, una guerra, ¿me entiendes? Automáticamente los cónsules dejaban de serlo y se nombraba un dictador que gobernaba por 6 meses. Hasta que todo se tranquilizara, se calmara y de esa manera los cónsules podían regresar al poder. Yo supongo que varias veces has visto en películas este tipo de imagen, ¿sí o no? Este tipo de imagen. Si a ti te ponen este tipo de imagen, de hecho que vas a reconocer que es el Senado. Son los patricios romanos, todos vestían de blanco. Eran los que tomaban las principales decisiones en Roma. ¿Ok? Ese es el Senado. Yo supongo que habrás visto. ¿Película Gladiador has visto? Sí, profe, en algún momento cuando era chiquita. Ya, Gladiador sería bueno que lo veas porque Gladiador está enfocada en los tiempos de Roma.
pero están en los tiempos de Roma, etapa imperial. Etapa imperial. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a tener aquí. Luego, ¿qué más? Aparte, estas son las instituciones políticas, ¿ya? Estas son instituciones políticas. El Senado como poder legislativo y los cónsules como poder ejecutivo. Pero el Senado es el que tiene mayor poder de decisión, por encima incluso de los cónsules, cuando pareciera que es al revés. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a entender. ¿Qué más, profesor? Magistraturas. ¿Cuáles son las magistraturas aquí? Las magistraturas son los cargos más importantes que hay en Roma. Son los cargos más importantes que hay en Roma. Eso es. ¿Está bien? Los cargos más importantes que hay en Roma. Eso es. Y aquí hay que aprender. Esto de aquí sí te voy a preguntar sí o sí. Esto de aquí te voy a preguntar sí o sí. ¿Entiendes? Por ejemplo, existían los pretores. Los pretores son los encargados de administrar justicia. Administran justicia. Los pretores administran justicia. Ahí está. O sea, los pretores, profesor, son considerados entonces jueces. Claro, son los denominados jueces. Pretores serían los denominados jueces en lo que es Roma. ¿Está bien? Pretores o jueces. Está bien, ahí no hay ningún problema por si acaso. Ahí no hay ningún problema. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más? Los cuestores. ¿Ya? ¿Ya? Cuestores. Recaudaban impuestos y administraban el tesoro público. Cuestores. Recaudaban impuestos y administraban el tesoro público. ¿Tú qué tienes que saber acá? Cuestores recaudaban impuestos. Eso te voy a preguntar. Recaudaban impuestos. Cuestores recaudaban impuestos. ¿Está bien? ¿Ya? Recaudaban impuestos. Censores. ¿Ya? Llevaban la relación de los ciudadanos y sus bienes. O sea, ellos realizan los censos. O sea, con los censos tú sabes cuántas personas hay, cuál es la riqueza que tienen, cuántas propiedades tienen. Los censores van a convertirse en el grupo más importante de Roma, porque gracias a ellos se conocía la información de lo que tenía cada romano. Y al saber la información de lo que tenía cada romano, uno podía colocar los impuestos, cobrar los impuestos. ¿Me entiendes? El censor sabía todo. Es el que llegaba a ese lugar y decía, a ver, cuántas cabezas de ganado, cuántos caballos, cuántas propiedades, cuánta riqueza, cuántos hijos. Todo lo sabía el censor. Y se convirtió pues en uno de los hombres más importantes en cuanto a las magistraturas romanas. Censores. Luego, los ediles. Los ediles. Los ediles, ¿ya? Los ediles son los que hasta la actualidad existen. Se encargan del aseo, ornato, o sea, arreglo, y conservación ¿de qué? De la ciudad. Son los encargados de la ciudad. Si yo te preguntaría, ¿quién está encargado de la ciudad? Ahora, ¿qué autoridad se encarga de la ciudad? ¿Mm? ¿Qué Los autoridad? ediles. ¿Cuál? Los ediles. Sí, pero de la ciudad actual. En la actualidad, ¿qué autoridad se encarga de las ciudades? Los presidentes. Alcaldes. Muy bien, el Los alcaldes. Los alcaldes. alcalde. Claro, los ediles serían comparables a lo que actualmente son los alcaldes. Los ediles serían comparables a lo que actualmente son los alcaldes. Así sería la situación. ¿Está bien? Edil es alcalde, punto. Se encarga del aseo, limpieza, ornato, arreglo y conservación de la ciudad. Así es. Edil es alcalde. Los tribunos de la plebe.
estos son importantes, ¿ah? Son representantes del pueblo en el Senado. En el Senado. O sea, ¿qué quiere decir? Poco a poco, los patricios romanos, que eran mayoría en el Senado, ¿ya? Van a permitir que personas que representan al pueblo, ¿cómo se llama la clase social dominada en Roma? ¿Cuál es el sector social dominado que conforma el pueblo? Lo dije hace ratito, en sociedad. ¿Los patricios o los plebeyos? ¿Quién? Plebeyos, los plebeyos. Los plebeyos. Por Los lo plebeyos y tanto, esclavos. exacto. Por lo Ah, tanto, ya. los tribunos de la plebe son los que representan a los plebeyos. Profesor, Dime. queda solo un minuto. Sí, no te preocupes. No, Los que sí. plebeyos son los que van a elegir a su tribuno de la plebe, quien los va a representar en el Senado, va a luchar por ellos, que no haya alguna ley que los pueda perjudicar. Eso es lo que va a hacer el tribuno de la plebe. Entonces, el tribuno de la plebe es el que representa a los plebeyos ante el Senado. Él solito puede confrontar, discutir con los senadores romanos. Y este tribuno de la plebe llega a tener tanto poder en la época republicana que incluso tenía derecho a veto. Veto significa, con V por si acaso, con V, derecho a veto. Significa que si el tribuno de la plebe entendía que en el Senado romano se estaba haciendo una ley que él considera contraria hacia los plebeyos, entonces él veta la ley. Tiene el derecho a veto, a vetar la ley. O sea, a que esa ley no se pueda aplicar. De esa manera nos damos cuenta cómo poco a poco los plebeyos van a ir luchando por cada vez obtener mayor cantidad de derechos. Tanto así que al final van a tener que equipararse, volverse iguales que los patricios, pero solamente en la cuestión de derechos. En la cuestión de riqueza, los patricios todavía estaban pues a miles de millas, de kilómetros de distancia. ¿Está bien? Entonces, pretores, jueces, cuestores, cobran impuesto, censores, realizan los censos, ediles, administran una ciudad, tribunos de la plebe, ellos representan al pueblo, representan a los plebeyos. ¿Está bien? Si no lo sabes así como está aquí, aquí tienes una imagen que la puedes aprender también. ¿Entiendes? Y ahí están cada uno de ellos. Incluso está el cónsul acá, que es la institución que está en la diapositiva anterior. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más vamos a tener aquí, profesor? ¿Qué más? Aparte de estas magistraturas de la etapa republicana. Seguimos en la etapa republicana. Profesor, ¿y estas magistraturas no había en la monarquía? No, en la monarquía estaba el rey y punto. Y tenía sus encargados de hacer las cosas. Pero acá, en la república, ya hay un mayor, ¿qué cosa? Orden en Roma. Hay un mayor orden en la administración de Roma. Ese es lo bueno de la república. Profe, en la imagen, ¿dónde están los tribunos de la plebe? Ah, no, acá no están los tribunos de la plebe. No están los tribunos de la plebe. ¿Me entiendes? No está. Un tribuno de la plebe sería en la imagen de abajo. El de acá al centro, por ejemplo. Está hablando ante todos los miembros del Senado. ¿Me entiendes? Acá está el tribuno de la plebe y está hablando ante todos los miembros del Senado. Entonces los tribunos de la plebe es el que da los mensajes al pueblo. Claro, Porque hace llegar la posición del pueblo, plebeyos, ante el Senado. ¿Entiendes? Eso es. Y como te dije, poco a poco tiene más derechos.
como poder vetar una ley. Una ley que ha aprobado el Senado y que el tribuno cree que hace perjuicio, perjudica a los plebeyos, él se opone y punto. Esa ley no se puede sacar. Así es la cuestión. Ahora, profesor, ¿de dónde sale el tribuno de la plebe? Eso lo vamos a ver aquí. Las asambleas. A ver, las asambleas. En Roma habían asambleas, reuniones. ¿Entiendes? Asambleas, reuniones. Había, por ejemplo, la asamblea curial. La asamblea curial. En la asamblea curial era la reunión ¿de quién? De todos los patricios. Los patricios se reunían y la reunión de patricios se llamaba asamblea curial. ¿Me entiendes? Luego, había asamblea tribal. Mira por acá, tribal. ¿Quién se reunía en la asamblea tribal? La plebe. Los plebeyos. Los plebeyos. ¿Me entiendes? Y esos plebeyos, asamblea de la plebe, ¿quién presidía la asamblea? La presidía el tribuno de la plebe. Él presidía la asamblea tribal y como representante de la asamblea tribal, ¿ya? Él iba ante el Senado y representaba al pueblo. O sea, en la, en la asamblea tribal, ahí tenían un tribuno. Y este tribuno, elegido en la asamblea tribal, iba ante el Senado, acá está el tribuno de la plebe, y los defendía a los plebeyos. Por eso era por elección, pues, por elección. Entonces, resumiendo, asamblea de patricios, asamblea curial, reunión de los patricios. Asamblea de plebeyos, asamblea tribal, donde se escoge al tribuno de la plebe. ¿Entiendes? Y asamblea centurial, facilito pues, patricios y plebeyos, juntos. En esta asamblea centurial es donde cada vez se van a aceptar más la participación de los plebeyos, quienes al final logran tener los mismos derechos que los patricios, como te dije. ¿Está bien? Entonces, eso también debemos tenerlo en cuenta por si acaso. ¿Ya? Entonces, curial, patricios, tribal, plebeyos, centurial, patricios y plebeyos. Y una cosa más, en la asamblea tribal, ¿cómo se llaman los documentos que ellos daban a conocer? Los documentos ¿Plebiscitos? que ellos daban a conocer se llamaban plebiscitos. Nombre que hasta la actualidad existe, por si acaso. Un plebiscito, que viene de plebeyo, pues, que viene de pueblo. ¿En dónde? En Roma. Yo te diré que hay varias palabras, ¿ah? Varias palabras. Por ejemplo, ¿ustedes saben de dónde viene la palabra testigo? Testamento. Viene de Roma. ¿Entiendes? ¿Y por qué viene de testigo, testamento? Testigo, testamento, testículo. ¿Entiendes? Sí sabes que es un testículo, ¿sí o no? ¿O no saben? Sí, profe. Ya, entonces hay que darnos cuenta de una costumbre. Antes, para decir la verdad ante un juicio, al varón se le paraba frente al juez, ¿me entiendes? Y cuando se decía que debe jurar la verdad, lo hacía agarrándose de los testículos. Y ahí se decía, va a dar su testimonio, ¿entiendes? Su testimonio, el testigo para el testamento, ¿entiendes? Entonces, eso es parte también, por ejemplo, de tu conocimiento del lenguaje.
¿no? Las raíces griegas y romanas que supongo que tú has hecho en clase ya, raíces griegas y romanas, no sé si habrás hecho. Y es ahí donde te vas a dar cuenta que existe este tipo de orígenes, ¿no? Porque, o sea, es raíz, pues, es raíz. Es como decir testes. Testes es testículo, testamento, testigo, ¿entiendes? Y eso es Roma. Bien, entonces plebiscito, plebeyos, ¿me entiendes? Tribuno de la plebe, ¿me entiendes? Entonces es participación del pueblo. Ya está ya. Y otro hecho importante, se llaman asambleas o comicios. Por ejemplo, yo puedo poner acá el comicio curial, el comicio centurial, el comicio tribal. Es lo mismo que decir asamblea. Nada más por eso está acá. Y acá, muchachos, ¿cuáles fueron las guerras más fuertes que afrontaron los romanos? Las guerras púnicas. Las guerras púnicas son el conflicto más fuerte que afrontaron. Tenían un enemigo. Mira, y date cuenta, en este mapita te está diciendo cuál es Roma. Mira, la Roma republicana, no la Roma imperial. ¿Cuál es la Roma republicana? Todo lo que ves acá. Por eso dice acá territorio romano. Profe, ¿y todo lo demás? Nada todavía, nada. Esta es la Roma republicana. La península itálica más las islas de acá. ¿No? Sicilia, Cerdeña, ¿no? Ok, Córcega, que eran las islas que están acá, más Roma. Eso era. Y el de acá era territorio de un pueblo llamado los cartagineses. Cartago, que era un pueblo muy fuerte en cuanto al comercio y que disputaba el comercio con Roma. Esa disputa llegó a causas mayores. Esa disputa se llamará las guerras púnicas. ¿Quiénes se enfrentan en las guerras púnicas? Roma y Cartago. Romanos y cartagineses se van a enfrentar en las guerras púnicas. Profesor, ¿por qué se llama púnicas? Porque los cartagineses eran considerados por los romanos como púnicos, punis, punis. Los llamaban así porque decían que venían de una tierra de palmeras y las palmeras eran las punis. Y por eso pues no le llamaban cartagineses sino punis. Y de ahí el término de guerras púnicas. Es como, por ejemplo, pues cuando Roma decidió que todo aquel que vivía fuera de sus límites no se llamara extranjero, se llamara bárbaro. Todos los que viven afuera de Roma son bárbaros. No son como nosotros, son bárbaros. No saben de cultura. Igual. Acá, ¿cómo le llamaron? Punis. ¿Y cómo se llamaron las guerras? Guerras púnicas. ¿Tú qué me tienes que decir? Guerra entre Roma y Cartago. Fijo que te voy a preguntar. ¿Por qué motivo? El motivo es el control comercial del mar Mediterráneo, pues. El control del mar Mediterráneo. Control comercial del mar Mediterráneo. Ahí lo he repetido, está mal ahí. Control del mar comercial del mar Mediterráneo. Control comercial del mar Mediterráneo. Control comercial del mar Mediterráneo. Por si acaso, ahí tiene que ir de esa manera. Control, ¿qué cosa? Control comercial del mar Mediterráneo. Así tiene que ir. ¿Está bien? Así tiene que ir. Control comercial del mar Mediterráneo. Listo. ¿Quiénes destacan en estas guerras que son ganadas por los romanos? Roma gana, Roma se impone y Roma va a llamar, después de esa guerra, al mar Mediterráneo, le va a llamar el Mare Nostrum, el mar nuestro, el mar que ellos podían utilizar a su antojo, porque no había ninguna potencia que les podía hacer el alto después de Cartago. Y es por eso que lograron comenzar a expandirse por todo el territorio, logrando dominar todo el área continua al mar Mediterráneo. Por eso llegamos a una etapa imperial. ¿Quiénes destacan? Aníbal, el famoso general cartaginés, el general de Cartago, y Escipión el africano, el famoso general romano. Escipión el africano, el otro interesante general romano. ¿Quién gana? Roma. ¿Qué es lo bueno de aquí? ¿Qué es lo nuevo de aquí? Lo nuevo de aquí es que la utilización de los elefantes. Piensa un ratito, ¿ah? ¿Qué les parece a ustedes que se use elefantes en guerra? Miren.
esta imagen que vemos en la historia, esta fue real. El popular Aníbal es el que comenzó a utilizar elefantes en pleno enfrentamiento. Era como tener tanques en aquel tiempo. Después Roma lo copia y también comenzará a utilizar elefantes. Entonces, eso lo convirtió en un general reconocido, al popular Aníbal, el general de Cartago. ¿Qué cosa es? Las guerras púnicas. ¿Quién las gana definitivamente? Roma, y Roma se impondrá. Y a partir de ese momento, te digo una cosa, Roma va a entrar en conflictos internos. Va a entrar en conflictos internos. Va a entrar en lo que es unas guerras internas, unas guerras civiles, la formación de triunviratos, la aparición de Julio César, el gran, ¿no? Como se dice, hombre romano, ¿ya? Y entonces todo se va a calmar cuando llegue el imperio. Todo se va a calmar cuando llegue el imperio. Por ejemplo, hay Julio César, que se revela en esta etapa republicana, conoce a Cleopatra, por ejemplo, la de Egipto. Conoce a Cleopatra, con quien tiene descendencia, por ejemplo. Y Egipto se convierte en una colonia de Roma, por ejemplo. ¿Me entiendes? Por eso yo te sugiero, también hay series, películas de Julio César importantes, ¿ah? Saber, entender quién es Julio César dentro de la sociedad romana. Te diré una cosa nada más para no malograrte si es que te atreves a ver alguna película o serie, ¿no? Aparte de tener ¿Qué, amoríos profe? Son sádicos. con Cleopatra, también el propio Senado, en pleno Senado, todos lo mataron a Julio César, a cuchillazo limpio. Lo apuñalaron. Ah, pero es un poquito de sadismo más. Exacto. Pero para ese tiempo era la forma de deshacerse de un hombre que cambió Roma totalmente a favor, es cierto. Profe, la Pero vez pasada vi una película que supuestamente era de Disney y tenía sadismo. Y de imagínate, Disney se supone que es para niños. imagínate pues. Y entonces ellos pensaron qué cosa, que hizo a Roma grande, pero también ya quiso quedarse, quiso convertirse en emperador, pero eso llegará recién ¿con quién? Con un tal Octavio. Y este Octavio se transformará en lo que conocemos como Augusto. Y él llevará a cabo el siglo de Augusto, la etapa de mayor desarrollo, de mayor expansión, la etapa de mayor desarrollo cultural que tuvo Roma en aquellos tiempos. Esto es lo que hemos conocido en la etapa monárquica y la etapa republicana romana. Monárquica y republicana. ¿Ok? Hasta ahí sería nuestra clase del día de hoy, ¿ya? Y me despido de ustedes.